La violencia en el fútbol profesional español no es un tema reciente. Desde los orígenes de los juegos de pelota como el arpastum romano, la soule, el calcio fiorentino o el fútbol de carnaval, hay evidencias con un elevado ingrediente de la misma en sus prácticas, por lo que históricamente la violencia ha estado implícita en épocas anteriores. La violencia del fútbol, la violencia del deporte, podríamos decir, se da prácticamente desde su transformación en lo que hemos dicho antes, desde ese paso a convertirse en un espectáculo de masas, desde esa mercantilización del deporte, desde esa profesionalización, ¿no? Y desde esa identificación con, en este caso, el equipo de fútbol. Los principales factores y sectores que influyen en la violencia en el fútbol son los clubes, los aficionados, los medios de comunicación y los poderes públicos. Los clubes deportivos y su marca han dejado constancia de que el deporte ya no gira alrededor de un balón y se les acusa de los actos violentos que ocurren fuera de los estadios. Promotores de los grupos de aficionados, los cuales se han convertido en los principales protagonistas del conocido como fenómeno ultra. Yo creo que lo que pasa fuera de los terrenos de juego, fuera de los campos de fútbol, no lo genera el fútbol, lo genera la sociedad, la violencia verbal o la violencia física, que en algunos extremos puede haber por determinados grupos ultras, de lo que pasa fuera de los estadios de fútbol. Yo creo que los clubes de fútbol poca culpa tienen, ¿no?, realmente de eso. El fenómeno ultra en España, como lo entendíamos como fenómeno ultra, se empieza a dar desde los años 80. Se da un poco como, entre comillas, como copia de ese movimiento hooligan que se da en Inglaterra. Y no ayudó mucho a entender de dónde venía ese movimiento hooligan, que al final era un movimiento que venía de la frustración que tenía una generación de jóvenes porque no veían futuro. No veían futuro. Entonces, jóvenes que no tienen trabajo, jóvenes que están en el paro, jóvenes que no encuentran su lugar de referencia y que en estos grupos más radicalizados, dentro de estas aficiones, estos clubes, estos sectores más radicalizados que terminan construyendo esta identidad en estos jóvenes. Bueno, no soy nadie, pero dentro de un grupo ultra entiendo que tengo una identidad, soy alguien. Por su parte, los medios de comunicación y su responsabilidad social juegan un papel fundamental en la violencia en el fútbol. El tratamiento informativo y el uso de un determinado lenguaje han derivado en un gran impacto sobre el lector. Sí, los medios tienen mucha responsabilidad en la manera de tratar la violencia, porque la forma en que ellos lo transmiten hace que la gente tenga una mayor tensión cuando asiste a un evento deportivo. No obstante, yo creo que con el paso de los años, aunque a veces se olvide o no se tenga esa perspectiva histórica tan larga, yo creo que han mejorado en el tratamiento informativo. Yo creo que los medios de comunicación tienen un impacto enorme en la gente que los sigue, ¿no?, tanto en prensa, en radio o en televisión. Por eso es tan importante que los periodistas en cualquier medio, cuando trata el tema informativo futbolístico en este caso, lo hagan con muchísima responsabilidad, ¿no?, que se den cuenta de que sus palabras, sus imágenes, la forma de tratar un suceso puede hacer generar en la sociedad, pues bueno, un mayor impacto. La violencia en el fútbol se ha convertido en un tema más mediático tras la muerte, en noviembre de 2014, del seguidor del Deportivo de La Coruña, Francisco Romero Taboada, conocido como Jimmy. El punto de inflexión que marcó en la sociedad supuso que los poderes públicos tomaran más conciencia y crearan una serie de medidas y organismos para erradicar tanto la violencia física como la verbal. Sí que pudo ser un punto de inflexión, porque recuerdo que automáticamente el Consejo Superior de Deportes instó a la Liga, a todo el fútbol profesional, a todos los medios de comunicación, digamos, incidir radicalmente, a sancionar incluso los insultos que hasta la fecha digamos, se pasaban por alto. Hoy en día un insulto o un insulto racista o de xenófobo en los estadios son castigados, y los árbitros incluso tienen la obligación de ponerlo en las actas, ¿no?, como ha recomendado la Liga Profesional. Con lo cual, sin duda, yo creo que aquel desgraciado incidente fue un punto de inflexión, digamos, para retomar, para volver a tomar oxígeno y para que la gente volviera a concienciar de nuevo a la sociedad de que ese no es el camino, ¿no? Realmente yo creo que las medidas coercitivas que se pusieron desde entonces, y que yo creo que han sido interesantes y sobre todo oportunas, ¿no?
La violencia en el fútbol es un tema muy presente que requiere un seguimiento continuo para intentar controlar los actos violentos protagonizados por diversos seguidores tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.